Bueno, buenas tardes para todos y todas las que estamos hoy acá en este encuentro. Como bien decía Daniel, este es el segundo encuentro dentro del primer módulo, en donde la idea es charlar un poquito sobre el rol de las agencias, sobre todo en este escenario que estamos transitando. Yo preparé una presentación, pero bueno, la idea es que este sea un espacio de encuentro, de diálogo, en donde hablemos un poco cada uno desde su experiencia diaria que llevan en estas instituciones que hoy nos convocan, ¿no? Yo voy a compartir pantalla como para darle el marco a la charla de hoy, pero quería aclarar esto, ¿no? Que es un espacio para que podamos estar compartiendo también nuestras experiencias y no estar hablando como un monólogo. A ver, un minuto, este sí, ahí lo están viendo. Bueno, ¿cuál es la propuesta que hoy nos convoca? ¿No? Como ya dijimos, estar charlando un poco sobre lo que es el rol de las instituciones a las que pertenecemos, cuál es el rol de las agencias de desarrollo. Nosotros venimos de un primer encuentro que fue la semana anterior, en donde ya se plantearon una cuestión de preguntas, consignas, partimos desde ahí, estamos transitando una realidad, ¿no es cierto?, donde cada institución, cada agencia está atravesando una complejidad particular, en donde somos entidades heterogéneas y cada una tiene su propia realidad, pero más allá de eso, tratar de coincidir o ir pensando en una temática, en un eje que nos genera una puesta de entrada para ir replanteando nuestro rol, ¿no? Como un segundo punto para charlar hoy y para decirles lamentablemente que no existe un modelo ni existe una receta generalizada en donde yo o nadie de los que estamos hoy acá le puede estar diciendo el rol es este o lo que tenemos que hacer es esto, porque como dijimos antes, somos instituciones heterogéneas en donde cada una trabaja en un entorno distinto, en un territorio distinto y eso es lo que nos determina. Entonces, no va a haber ni un modelo ni una receta que podamos estar copiando o trayendo de otra agencia o de otro lugar, sino que nosotros mismos dentro de cada agencia tenemos que estar diseñándolo. Para esto, para la charla de hoy, vamos a basar en un modelo teórico con un caso práctico, que es el caso de Rafaela, este modelo que después lo vamos a estar desarrollando, es el que yo usé en mi tesis de maestría, en la maestría de desarrollo territorial, en donde analicé específicamente el caso Rafaela, de la agencia de Rafaela, ¿no? Entonces, en este modelo vamos a estar analizando una serie de factores que son factores que intervienen a la hora de posicionar y a la hora de establecer roles dentro de una agencia, y el objetivo ¿cuál es? Es que podamos hacer un ejercicio, cada uno de nosotros podamos estar pensando cómo influyen estos factores en nuestra institución, ¿no? En nuestra agencia. El objetivo final es que nos pongamos a reflexionar sobre lo que vemos hoy y que hagamos ese análisis, ¿no es cierto?, puertas adentro de nuestra agencia. Y cada uno se lo lleve como tarea y se ponga a pensar puertas adentro de la agencia en la que pertenecemos, con el equipo de la agencia de desarrollo, y ir analizando estos factores que vamos a estar viendo más adelante, cómo interfieren, cómo influyen y cómo determinan también los roles y el ser de las agencias, ¿no? Y como otro, no quiero empezar con el pie izquierdo, pero otro punto negativo es que hoy nos vamos a ir con más preguntas que respuestas. Nadie tiene una respuesta, sino que lo tenemos que generar cada uno de nosotros en nuestra institución. Ya del encuentro anterior nos fuimos con preguntas y hoy también nos vamos a ir con preguntas. Bueno, acá partimos de lo que vimos en el encuentro anterior. Acá se habían generado una serie de interrogantes, ¿no? A modo de disparadores, bueno, cada uno ir pensando, ¿no es cierto?, estos puntos, estos aspectos que nos sirvan de punto de partida para repensar nuestras estrategias, repensar nuestros roles, nuestro saber hacer, nuestros ejes de acción. Hoy yo voy a agregar algunos aspectos más desde una base un poquito teórica, que entiendo que la mayoría de nosotros lo escuchamos alguna vez, así que lo voy a pasar rápido, pero a modo de contextualización y de punto de partida. ¿Esto qué sería? Acá hay algunas definiciones de lo que son las agencias, por algunos autores, ¿no es cierto?, referentes de nuestra temática, y esto usarlo solamente como un trampolín, como de acá arrancamos, ¿no es cierto? En una primera instancia tenemos una definición en donde nos define como un instrumento, ¿no es cierto?, que apropiados para poner en valor políticas que estén relacionadas al desarrollo local, ¿no es cierto? Y
lógicamente ese territorio va a tener unas ciertas características y nos define a las agencias como la institución capaz de interpretar las necesidades de ese territorio. ¿Mm? Entonces, esas políticas dando respuesta a esas necesidades, y las agencias como una institución capacitada o con la habilidad de interpretar esas necesidades locales. Otra de las definiciones, ¿no es cierto?, nos pone en un contexto, en un entorno en donde se mueven las empresas, o sea, en el sistema en donde encontramos a las empresas y a las agencias como la institución facilitadora de los servicios, ¿no es cierto?, de apoyo a esas empresas, con el fin de generar desarrollo económico de ese territorio, y acá ya se involucra lo que es el aspecto social también. Otra de las definiciones es a las agencias como un instrumento para la construcción de estrategias, ¿no es cierto? Que tenemos que contar con un respaldo de gobernanza, ¿no es cierto? Una idea de gobernanza que que nos sirva, en donde podamos impulsar las relaciones de cooperación en cada uno de nuestros territorios, y que a su vez tengamos la capacidad de diseñar y de ejecutar distintas políticas. Vemos cómo una definición se va relacionando con la otra. Estas definiciones tienen una línea temporal también, y que se acercan a lo que es la realidad de hoy de las agencias, y tienen atrás un estudio, ¿no?, que las respalda. Entonces acá ya nos definen como una institución con la capacidad de diseñar y de ejecutar políticas, ¿no es cierto? Y que a su vez lleva implícito también otra habilidad o una condición que nos define como un espacio abierto para la creación de confianza, la realización de acuerdos, ¿no?, la ejecución de políticas y el poder trabajar también los intereses de los distintos actores que nos componen, ¿no?, como una condición para que se dé lo que hablábamos antes, del diseño y la ejecución de políticas también. Y después, la última de las definiciones que elegí para compartir hoy con ustedes, ¿no es cierto? Acá ya definen las agencias, ¿no es cierto?, la construcción de las agencias con el fin o para generar iniciativas de desarrollo, ¿no es cierto?, que tiene que estar centrado, tiene que haber una decisión política para emprender, ¿no es cierto?, este desafío de generar una estrategia de crecimiento. Y acá ya intervienen otras dimensiones que no solamente es económico, sino que tiene que tener un impacto social, cultural, ambiental. ¿Mm? Entonces, dado esto, sería la capacidad de las agencias como organización para la gestión del desarrollo económico local, que implica la articulación y la combinación de tres dimensiones. Y acá ya se incluye lo que es la dimensión económica, sociocultural, político-administrativa del territorio en el que la agencia está interviniendo o en el que actúa la agencia y que forma parte. Entonces, a modo de conclusión de esas cuatro definiciones que vimos, ¿no es cierto?, podemos analizar una serie de factores clave en donde intervienen, actúan, ejecutan y trabajan las agencias de desarrollo desde estas definiciones teóricas. Y acá que vemos a la agencia en este rol de estimular y generar, ¿no es cierto?, y conformar distintas redes de actores, ¿no es cierto?, la fuerza en la gestión y la generación de redes de actores del territorio en el que la agencia trabaja e interviene. Esas redes de actores generan, ¿no es cierto?, innovaciones tanto económicas como productivas, sociales, institucionales en ese territorio que se desarrolla. Entonces acá que surgen las agencias, sumándole también la capacidad como organizaciones que tengan la capacidad y la misión de diseñar e implementar una estrategia territorial. Lógicamente que cuando hablamos de implementar y de diseñar una estrategia territorial, estamos hablando también del rol de las agencias como actores facilitadores y articuladores de lo que es lo público y lo privado en pos de la generación y del diseño de esta estrategia territorial. Siempre lo hablamos en conjunto a los demás actores, lógicamente. ¿Cuál es el objetivo? Generar y potenciar los recursos endógenos. O sea, nosotros como agencia no solamente tenemos que saber leer e interpretar las necesidades y las demandas de los actores del territorio en el que trabajamos, sino también de conocer eso que sabemos hacer bien, eso que nos identifica, nos caracteriza y nos saca un poco del juego con los demás. O sea, bueno, nosotros como agencia, ¿qué sabemos hacer? ¿Cuáles son los recursos endógenos y de nuestro territorio también, ¿no es cierto? Y a eso articularlo y potenciarlo con factores exógenos que generen un mayor impacto en ese territorio en el que trabajamos y nos desenvolvemos. Entonces, ¿qué se genera acá? Nosotros fortalecemos el entramado
del cual somos parte, ¿no? Tanto productivo, institucional, tecnológico, de innovación, del que fuera, ¿no es cierto? Y contribuimos también con todo este trabajo en la conformación de escenarios que sean positivos y que favorezcan la competitividad del territorio en el que nos desenvolvemos. Y acá que vemos con todo este círculo y esta rueda que estamos charlando, cómo esto favorece el desarrollo y un mejor aprovechamiento de las ventajas competitivas endógenas de nuestro territorio, esto que sabemos hacer bien, esto que nos caracteriza, que nos identifica, ¿no? Y a su vez, con todo esto dinamizamos la productividad y generamos mejores y mayores capacidades y competencias para el desarrollo de nuestro territorio. Saliendo un poquito de lo que son estos conceptos teóricos, que los pasé muy rápido, como para concentrarnos en este modelo que les quiero mostrar acá. Voy rápido, me abren micrófono, me paran, intervengan por favor, porque esto es el trabajo que hacemos todos y todas los que están del otro lado de esta pantalla, así que siéntanse libres de interrumpir, que es bienvenido. Bueno, yo les quiero contar cómo trabajamos el caso de Rafaela, en este caso de estudio que realizamos. Nos basamos en el modelo analítico para la reflexión, desarrollado por Pablo Costamaña en el libro de Política y Formación para el Desarrollo Territorial del año 2015. Este es un modelo en donde trabajamos sobre lo que se analiza es la combinación entre la teoría y la práctica, ¿no es cierto? Y cómo se dan esas interrelaciones dentro de un escenario complejo. Porque nosotros nos movemos, todas las instituciones, nuestro entramado está, siempre es un escenario complejo en donde se juega con los distintos intereses de los actores que los conforman, las capacidades, los intereses, las necesidades, las demandas. Entonces, ahí vemos, por ejemplo, en el centro, la facilitación. ¿Y qué nos muestra este modelo o este marco en donde ya voy a ir comentando un poquito cuáles son esos factores, pero esa facilitación no es nada más ni nada menos que el rol de la agencia, en cómo la agencia trabaja en la articulación, en los espacios de diálogo, de reflexión y de interacción de todos los actores que intervienen y que juegan en esta definición de factores, generando la sinergia necesaria, acercando, ¿no es cierto?, estas realidades distintas de cada uno de los actores, ¿no es cierto?, y trabajando en ese escenario de complejidades y que a su vez hay que aplicarle lo dinámico, porque cambia continuamente y cambia todo el tiempo. Lo que ayer pudo haber sido de una manera y hoy pasó algo que lo cambió. Entonces nosotros como agencia tenemos que tener esa capacidad, esa flexibilidad de estar leyendo esas cuestiones, ¿no? Entonces, en este escenario, en este modelo, nos plantea un escenario que nos define una serie de factores que nos van a interpelar a nosotros como agencia y nos van a definir también. Entonces, ¿cuál es el ejercicio? Que yo se los voy a contar desde el caso Rafaela, pero el objetivo es que cada uno de nosotros lo traiga puertas adentro de cada agencia y vaya viendo, bueno, este factor en X localidad juega de esta manera, o está conformado de esta manera, o está compuesto por X y X y X actor o actores, y que quieren esto. Bueno, ese es el ejercicio. Yo les voy a contar el caso Rafaela y les voy a contar muy poco de teoría, pero el objetivo principal de esto que ven acá, todas estas rueditas y estos cuadritos, es que tengamos el ejercicio de la reflexión, la acción, y de que eso nos sirva como una estrategia de cómo avanzar, desde dónde estamos y a dónde queremos ir, ¿no? Conociendo este escenario, que de una manera u otra, como dije antes, es un escenario y son factores que nos definen como institución, que nos limitan o que nos favorecen, de la manera que sea. Entonces, en este modelo analítico está conformado por los factores que vemos acá. Uno de ellos, por ejemplo, son las influencias externas. Y acá, ¿a qué nos invita? A ver, ¿cuáles fueron todas esas influencias externas que jugaron a la hora de la creación de la agencia y que a su vez también jugaron antes y jugaron después? Y acá, ¿cuál es el ejemplo? En el caso de Rafaela fue, por ejemplo, los programas BID que llegaron a la ciudad. Estos programas, uno fue antes de la agencia, otro fue después. Entonces, ¿a qué nos invita? A ver un recorrido histórico también, ¿no? De cuáles fueron estas influencias que determinaron, ¿no es cierto?, lo que hoy es nuestro territorio y las instituciones de nuestro territorio. El modelo de agencias europeas, latinoamericanas, el trabajo con consultores, con formadores que estuvieron trabajando en otros países y que trajeron esos modelos para Rafaela. ¿Cuáles fueron? ¿En qué instancias? ¿Bajo qué criterios?
cómo eran las condiciones en el escenario en que se dieron esos procesos y se generó esa influencia, positiva o negativa, porque no siempre son positivas, también pueden ser influencias que nos limitan o que cambian el eje de una institución, pero lo importante es reconocerlas y saber que formaron parte de lo que hoy somos. Otro de los ejes, los espacios de diálogo desde la formación, y tenemos por el otro lado los espacios de diálogo desde la política. Si bien estos se plantean como dos factores por separado, se unen en un punto muy importante. Cuando hablamos de espacios de diálogo desde la formación, no estamos hablando solamente de los espacios formativos que ahí vemos como formación para el desarrollo territorial, sino que hablamos de los espacios de formación que generan condiciones y que habilitan al cambio, ¿no es cierto? Son espacios en donde se genera la formación, pero también es una reflexión, acción que nos lleva a la transformación y que nos brinda capacidades para la gestión del cambio. Y cuando hablamos de espacios de diálogo desde la política, son, más allá del color político, del modelo de política que tengamos, es cómo nuestra agencia está formando parte de esos espacios. Que puede ser que hasta diciembre fue de una manera y hoy es de otra completamente distinta. Entonces, nosotros como agencia, ¿qué hacemos frente a eso? ¿Nos quedamos mirando que ya no nos llaman más? ¿O qué estrategias diseñamos para poder formar parte y para poder estar dentro de esos espacios de diálogo, ¿no? Y a su vez, ¿cómo unimos estos dos, los espacios de diálogo desde la formación y los espacios de diálogo desde la política? Acá se generan espacios de interrelación, espacios de reflexión, intercambio, ya sea de manera formal o de manera informal. Pueden ser por relaciones laborales, por relaciones profesionales y pueden darse por relaciones personales también. Todo habilita a que se genere un espacio de diálogo, un espacio de reflexión. Esto vendría a ser como un nexo en la construcción de capacidades compartidas, ¿no es cierto? Estos dos espacios cuando se juntan generan capacidades y comparten capacidades. Y a su vez también se genera un compromiso para la gestión del cambio, porque uno depende del otro. O sea, no podemos estar hablando de un cambio que no tenga un apoyo político y que no tenga un espacio de formación que acompañe ese cambio. Entonces, ahí vemos la importancia crucial de cómo trabajamos estos dos espacios y que son dos factores determinantes a la hora de pensar qué somos como agencia, en dónde estamos, ¿no? ¿Qué otra cosa tenemos que estar trayendo, trabajando, qué habilidad tenemos que estar o qué capacidad tenemos que desarrollar, que no la hacíamos hasta ahora, porque sí o sí la vamos a tener que hacer ahora para formar parte de estos espacios. Otro de los factores es la formación para el desarrollo territorial, y acá sí vamos a lo concreto, vamos a la capacitación, a la formación. Los integrantes de nuestras instituciones se están formando, están actualizándose en los temas que necesitamos que estén actualizados, cómo estamos generando esa formación, con quién nos vinculamos. Otro de los factores es el proceso político para el desarrollo territorial. Y acá sí vamos más a lo específico desde la política, de los procesos de los partidos políticos, del color político, la ideología, cómo nos habilitan o nos deshabilitan para participar en las políticas públicas, cómo son los programas, qué ideología tienen, ¿no? Conocer esto para ver cómo actuar frente a eso, para ver cómo nos posicionamos frente a eso. Y lógicamente que si interrelacionamos los espacios de diálogo desde la política con el proceso político, nosotros como agencia, ahí nos potenciamos. Y ahí podemos estar interviniendo o por lo menos nos pueden estar escuchando para el diseño, para la creación, la ejecución de las políticas públicas, que sería el objetivo, ¿no? Y en Rafaela, ¿y qué tenemos? En Rafaela tenemos políticas públicas que, por suerte, están siendo sostenidas, ¿no? Que venimos de muchos años de un mismo partido político. Hoy el partido político que entra en juego cambió, pero se sostienen distintos programas de distintas políticas. Eso lo vemos como algo súper positivo para el desarrollo de nuestro territorio. Formamos parte de muchas redes de gestión, en la red de centros tecnológicos, la red de ciencia y tecnología, define también cómo es nuestra gobernanza y nuestra sustentabilidad, ¿no? Otro de los factores a tener en cuenta, analizar, es la identidad cultural de nuestro territorio, ¿no es cierto? Y acá también trabajamos sobre distintas influencias que definen esa identidad cultural. Y es importante conocerla, estar al día, porque es muy fácil para nosotros pensar, y bueno, sí, nos definimos por los inmigrantes de ta. Eso ya cambió. Eso, hay nuevas generaciones, hay nuevas carreras, hay nuevos actores.
esa identidad cultural es dinámica. Hay que estar al corriente de cómo se están dando estas cosas porque son los nuevos actores que entran en juego y que nosotros como agencia tenemos que estar involucrando, integrando y trabajando con eso también. Y por último, la innovación. Y cuando hablamos de innovación, hablamos de distintos niveles de innovación, uno no menor que el otro, pero sí diferentes. Y acá hablamos de lo que es la innovación en las empresas, lo que es la innovación en el entramado y lo que es la innovación institucional. Como tres ejes dentro de la innovación que van a generar la innovación de nuestro ecosistema, que no es nada más ni nada menos la innovación de nuestro territorio. Y nosotros como agencia de desarrollo tenemos que estar dentro de ese juego y tenemos que ser una institución innovadora. Y para ser una institución innovadora o que innove en sus procesos, en sus programas, tenemos que conocer todos estos factores para poder jugar de manera favorable con este conocimiento que tenemos y que gestionamos. La innovación, cuando una empresa innova, no innova sola, sino que innova junto con el entramado. Entonces, para la empresa que forma parte de ese entramado, no es lo mismo que ese entramado innove y viceversa. Y para ese entramado, contar con empresas que sean innovadoras es mucho más potente. Entonces, la empresa no innova sola y el entramado no innova solo, sino que se genera una sinergia. Y nosotros como institución tenemos que ser innovadores, porque si no quedamos fuera de ese juego y no puede estar pasando. Y por otro lado, para seguir relacionando estos factores, pero no los quiero marear, es pensar en la innovación social como punto de partida, porque nosotros por ahí pensamos en la innovación tecnológica, en la innovación productiva, y la innovación nace en el hombre, entonces toda innovación es social primero, y después es una innovación tecnológica, después trabajamos en otros factores, pero la innovación social, y acá vemos la relación con la identidad cultural, con la formación para el desarrollo territorial, en los espacios de diálogo, ¿no? Cómo estamos gestionando y cómo estamos trabajando todos estos factores. Bueno, me pueden preguntar, me pueden interrumpir, porque yo hablo rápido y me embalo y voy, pero bueno, estos son los factores, ¿no? Estos son los criterios para pensar que acá están como muy resumidos, pero es muchísimo a la hora que nos ponemos a pensar cada uno de estos en nuestro territorio y en nuestra institución. Entonces, conocer cómo son primero, cómo interactúan y cómo intervienen en la agencia es lo que nos va a permitir estar pensando en nuestro rol, en nuestro campo de acción y en nuestro margen, de dónde hasta dónde, porque es la realidad. Eso es lo que tenemos que estar definiendo para poder estar pensando a dónde vamos y qué hacemos con esto. Y vamos a ir a una Dari, serie de... Sí, ¿me escuchás? Marce. Sí. Hay una pregunta en el chat y invitamos Ah, no también estoy al viendo el resto chat. a que vayan poniendo sus preguntas si quieren o levantando la mano. Sí. No sé si la estás viendo, si no te la leo. No, léemela, por Es, favor, porque no... ¿cómo no? Es cómo se lleva a cabo ese rol de facilitador si los actores intervinientes no comulgan internamente con esa visión. O mejor dicho, si en lo discursivo, sí en lo discursivo, pero no en el terreno empírico práctico. ¿Cómo se Bueno. transitan esas aguas? Bien, yo ahora me quedan algunas slides más en donde vamos a trabajar o voy a estar contándole algunas cosas sobre eso. Propongo que dejemos las preguntas para el final porque quizás ¿Ah? puede estar respondida de una u otra forma o medida en lo que vamos a ver ahora, si les parece. Las pueden ir Perfecto. escribiendo y las vamos a mandar. ¿Mm? O también, digamos, pueden interrumpirme, como dije antes, Marte o vos, que vas a estar ahí más con las preguntas, y si no, las dejan escritas en el chat y las vamos respondiendo al final, si les parece. Dale. Bien, Bueno, perfecto. bueno, gracias, Marce. Bueno, una cuestión de aprendizaje es un poco llevando a la práctica en nuestro día a día de trabajo los factores que vimos recién en este modelo analítico y combinándolo con el camino recorrido hasta hoy, ¿no? Y en estos aprendizajes o en este posicionamiento estamos ya partiendo desde la base o definiendo a las agencias como organizaciones que cuentan con un respaldo de actores, ¿no es cierto? Y que tienen una legitimidad por parte de estos actores para asumir un rol que contribuya al desarrollo de los territorios que conformamos.
Pero para que esto pase, tiene que darse algunas condiciones o algunos puntos de partida como agencia para poder generar este posicionamiento. Y acá, en el primero de los puntos, podemos ver y posicionarnos incluso antes de la creación de una agencia, ¿no? En donde se plantea la necesidad de contar, ¿no es cierto?, por parte de los actores que dan origen o que ven la necesidad de que exista una agencia de desarrollo, que se determine cuál va a ser nuestro marco estratégico, cuál va a ser nuestro campo de acción, cuáles van a ser nuestras funciones, nuestros objetivos, para qué nos quieren, hablando en criollo. ¿Qué quieren que hagamos? ¿Cuál va a ser nuestro espacio de desarrollo y de acción? ¿No es cierto? Entonces, esto es fundamental, que los actores que dicen necesitamos una agencia de desarrollo y nos crean, sepan para qué nos quieren, como punto de partida. Y a su vez que nos generen el espacio y la libertad suficiente para que nosotros podamos trabajar y podamos estar cumpliendo con estos objetivos planteados y podamos operar con una cierta autonomía, que esto siempre es una negociación. Acá estamos jugando también con las necesidades de esos actores que nos piden. Entonces, en este espacio que estamos pidiendo de operación y de acción, nosotros tenemos que conocer cuáles son nuestros márgenes, ¿no? Es el ganar-ganar que tanto decimos y hablamos, y siempre nos quieren para algo y por algo. Bueno, acá es el punto que nosotros lo tenemos que reconocer y lo tenemos que verbalizar y se tiene que hablar. Como segunda instancia, una vez que ya tenemos este marco estratégico pensado, verbalizado, escrito como una hoja de ruta, como lo que fuera que se plantea, tenemos que trabajar también en una revisión de esa planificación, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que tener el ejercicio de decir, bueno, nuestros objetivos son estos, pero tener el ejercicio de ir trabajando y ir validando y replanteando esos objetivos y esa planificación, diseñando nuestro trabajo y ayornándonos a ese entorno dinámico y complejo que mencionábamos antes. Como tercer punto, que viene un poco de la mano, es reconocer y saber cuál es nuestro agregado de valor, en qué estamos agregando valor como agencia de desarrollo. Y acá es reconocer qué hacemos bien, para qué nos quieren, lo sabemos hacer, cómo lo hacemos. ¿No es cierto? Entonces, reconocer eso, reconocer el factor, el caballito de batalla de la agencia. ¿Para qué somos buenos y qué sabemos hacer? ¿Con qué capacidad disponemos y con qué recursos? Entonces, nosotros como agencia, ¿cómo complementamos el esfuerzo del sistema del cual formamos parte, agregando valor al territorio en el que nos estamos desempeñando? Lógicamente, si bien trabajamos en distintos o nos vinculamos con otros territorios, tenemos que pensarnos que somos una institución territorial. Entonces, el agregado de valor, ¿qué estamos sumando a ese sistema que integramos? Y acá viene de la mano el cuarto punto, que es reconocer y ser conscientes de que formamos parte de un sistema que está compuesto por otras instituciones, por otras organizaciones que desempeñan y desarrollan otras tareas o que tienen otras habilidades, que tienen intereses, que hay un juego de egos. Reconocer ese sistema, entender a esas instituciones, ¿para qué? Para sumar y generar sinergia y para hacer un uso eficaz y eficiente de los recursos que disponemos, que siempre son recursos acotados, recursos finitos. Entonces, tener esa capacidad de lectura, ¿no? Y entender al sistema, entender a las instituciones que lo componen, qué hacen esas instituciones, cuáles son los intereses de esas instituciones. Entonces, nosotros como agencia, en base a reconocer nuestro agregado de valor, determinar las zonas de vacancia y ver en qué nos desarrollamos y en qué somos buenos, para generar esa necesidad que planteábamos antes. Entonces, cuando las otras instituciones te vean como una herramienta necesaria, ahí se va a generar esa legitimidad que hablamos antes, y ahí se nos va a otorgar un rol natural o generado que nos va a definir de las demás. Como quinta punto, que este es el punto de dolor nuestro de las agencias, ¿por qué? Porque vamos a la medición de resultados. Y acá todos y todas sabemos que nuestro trabajo es en un 90% intangible y en el 10% tangible. Entonces, bueno, no todos los actores que nos tienen que
que validar o legitimar o generar un espacio, leen los resultados intangibles de manera clara. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo, nuestra misión, por más ingrata que nos parezca? O hablo desde lo personal, pero es así. ¿Cómo hacemos a generar resultados concretos? Porque a veces nos enojamos y decimos, pero ¿cómo puede ser que no se den cuenta que estuvimos un mes generando reuniones y llamando por teléfono y hablando con este y el otro para poder hacer esto hoy? Y bueno, y es un mes de trabajo que es intangible y que no se lee lineal. Entonces, tenemos que generar la capacidad de poder medir con resultados concretos ese trabajo, ¿no? La metodología que consideremos, o que se considere o que cada agencia crea necesaria y oportuna para poder mostrar ese trabajo que hacemos. Y por último, y no menor, es la diversificación de las fuentes de ingreso, que hoy por hoy es el punto de dolor más fuerte. Creo que si el anterior que dije era un punto de dolor, está potenciado. Entonces, ¿cómo hacemos como agencia para diversificar nuestras fuentes de ingreso y no depender de una sola fuente de ingreso, ¿no es cierto?, que nos limite o que nos ponga en tela de juicio o que nos condicione y hasta en muchos de los casos, lamentablemente, que ponga en peligro la sostenibilidad de nuestra institución. Entonces, ¿cómo estar pensándonos, por más que no nos guste, como un poco de manera de empresa, cómo generamos ingresos, cómo facturamos, cómo sostenemos nuestros equipos de trabajo, cómo generamos sostenibilidad y sustentabilidad económica de la agencia de desarrollo? Estamos pensando en programas de consultoría, que nos encanta hacerlo de forma, digamos, accesible para las empresas, pero a veces nos toca jugar en un papel de decir, bueno, esto tiene este costo y este costo es para sostener el equipo de trabajo o para fortalecer el equipo de trabajo o para generar nuevas inversiones o para ampliar los servicios que brindamos. Entonces, primero generar fuentes de ingreso y segundo, tratar de que esas fuentes sean diversas y muchas fuentes de ingreso. Que la agencia tenga no solamente una fuente de ingreso, como es en algunos casos una ordenanza, una ley, decreto, sino generar también desde nuestro saber hacer, de nuestro campo de acción, desde nuestras capacidades, otras fuentes de ingreso. Y ahora a modo de resumen, y considerando, por ejemplo, que todos estos aprendizajes que vimos recién los incorporamos y los trabajamos y que a su vez conocemos nuestros factores dentro de nuestro modelo analítico, hoy nos paramos y decimos, ok, tenemos un marco estratégico como agencia de desarrollo. Ese marco estratégico nos generó un plan operativo, una planificación de nuestro año, de nuestro primer semestre. Tenemos nuestras metas, nuestros objetivos. Sabemos en qué agregamos valor. Sabemos cuál es nuestro punto fuerte como institución. Sabemos por qué nos llaman las otras instituciones para que trabajemos en un determinado programa, en qué nos necesitan. Tenemos distintas fuentes de ingreso que generan una sostenibilidad y una sustentabilidad de la agencia. A su vez, podemos medir resultados concretos, ¿no es cierto?, que validen nuestra metodología de agregar valor y nuestra sostenibilidad. Y a su vez, interactuamos en un sistema de desarrollo que conocemos. ¿Cómo logramos todo esto? Y esto así como es un poquito muy simple, lo que digo acá, que después es muy difícil llevarlo a la práctica, pero el objetivo es generar este ejercicio, ¿no? Como una primera alternativa o como una primera acción es, que parece que está retrillado, pero no hay que cansarse de esto, es desarrollar y trabajar en redes colaborativas y redes de gestión, ¿no?, del conocimiento, de programas, de acciones, redes de innovación, de tecnología, de lo que fuera, trabajar en red, porque eso nos genera un espacio en donde la agencia se puede consolidar como actor, ¿no es cierto?, de esas redes, nos da un margen de trabajo y un campo de acción que nos va a llevar a un mejor posicionamiento y nos va a generar un valor agregado en esa red y en ese ecosistema del cual formamos parte, ¿no es cierto? Concentrarnos en las nuevas metodologías que mejoren nuestras habilidades y nuestro saber hacer, ¿no? Fortaleciéndolo y también generando otros saberes haceres. O sea, nosotros tenemos que trabajar en ese entorno dinámico y nos tenemos que amoldar a eso. Entonces, eso es una rueda
de habilidades, capacidades y saber hacer que se va a ir transformando a medida que se transforman las necesidades del ecosistema. Otro de los puntos es la comunicación, y cuando hablamos de comunicación estamos hablando de posicionamiento y estamos vinculándolo con el estatus que mencionaba Sebastián en el encuentro anterior. La agencia tiene que comunicar lo que hace, comunicar las actividades que desarrolla y también comunicar los resultados que genera, ¿no? Porque eso nos posiciona frente a nuestro entramado y nos genera visibilidad y accesibilidad. Y es desde ahí en donde los actores nos van a validar o nos van a bajar el pulgar. Entonces, cuando hablamos de sostenibilidad, la sostenibilidad no solo es económica y por nuestros ingresos, sino también es por cómo generamos ese espacio y esa necesidad y esa legitimidad que hablábamos antes de nuestros actores y de nuestros socios fundadores, adherentes y lo que fuera, que nos van a defender en el caso de que sea necesario, o que van a decir, no, en la agencia, nosotros trabajamos un montón con la agencia en todas estas cosas, y eso genera un posicionamiento, nos ven de otra manera. Lamentablemente, lo que no se dice, no se conoce, y de ahí va la comunicación. Y cuando vamos a comunicar lo que hacemos, tenemos que también, lo vinculo con los factores que veíamos en el modelo anterior, conocer los intereses y los egos del resto de las instituciones que forman parte del sistema, entonces, o del ecosistema. Conocer esos límites. Bueno, esto lo podemos comunicar y lo podemos comunicar de esta manera porque va a estar todo bien, o acá tengamos cuidado con esto, porque si salimos de esta forma podemos generar o herir esta susceptibilidad. Es algo que todos y todas lo sabemos y es así. Tenemos que lidiar con esas cosas para bien o para mal. Bueno, y por último, no menor tampoco, es la conformación de equipos multidisciplinarios e interdisciplinarios, redes de profesionales, y cuando hablo de equipos no estoy hablando de ampliar nuestro staff de forma de relación de dependencia, sino la gestión y la generación de equipos que trabajen junto a la agencia en determinados proyectos, en determinados programas, en determinadas acciones. Esto hablamos siempre de lo que es ganar, ganar. O sea, a los profesionales, si nosotros tenemos un buen posicionamiento, van a querer trabajar con la agencia. Y a nosotros como agencia nos sirve que esos profesionales quieran trabajar con nosotros y brinden sus servicios sin la necesidad de nosotros tener que contar con esa planta interna de profesionales, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este escenario complejo y de pocos recursos que estamos transitando, la importancia de poder contar con estos equipos de profesionales que trabajen con nosotros y que podamos estar a lo mejor en conjunto a estos equipos ofreciendo programas, proyectos, capacitaciones que generen un ingreso también para la agencia. Entonces, si nosotros disponemos de estas redes, de estos equipos de profesionales, vamos a estar ampliando, lógicamente, nuestra capacidad de trabajo y vamos a estar facilitando los procesos de articulación en los que interviene la agencia, como agencia en sí y en relación con las empresas, con el ecosistema, con las demás instituciones. Bueno, ahora ya voy a ir a una serie de disparadores, pero cuando hablamos de la interrelación con ese sistema, que tenemos que entender que está conformado por otras instituciones que tienen otros roles y que tienen otros intereses y que tienen también su juego de poder. Acá nosotros como agencia tenemos que tener la capacidad de interpretar esas realidades y de siempre buscar una solución que nos lleve hacia arriba, que no nos haga competir con nuestros pares, tomando como pares no agencias, sino a las instituciones que conforman nuestra red y nuestro ecosistema territorial, ¿no? Tener esa capacidad nosotros de facilitar esos escenarios, ¿no es cierto? Y quiero tomar una frase de un referente en la temática que es Albuquerque y decir que el desarrollo territorial hay que venir llorado. Entonces, hoy nos podemos parar en decir, no, yo, ¿cómo voy a generar sostenibilidad si no nos llega un peso de X lugar o del otro lugar? Porque nos pasa a todos los que estamos acá. Bueno, ¿qué hacemos de ahí en adelante? Mirar para atrás es solamente para entender y es como un trampolín, pero de ahí en adelante, ¿qué hacemos? O sea, lloremos en casa y vengamos a la agencia a proponer cosas porque no hay otra salida. Pero bueno,
Hasta acá era un poquito lo que quería transmitirle a ustedes, que seguramente ya lo saben y es algo, un callito o un dolor que tienen todos los días. Pero bueno, de acá en adelante quiero dejar una serie de disparadores que un poco se van a centrar en el modelo analítico que estuve contando y otro tanto va a ir un poco más como un golpe de realidad. Pero bueno, estos disparadores es con el objetivo de que, como dije antes, puertas adentro de cada agencia nos pongamos a pensar y nos pongamos a escribir y a debatir y a reflexionar con nuestro equipo de trabajo, con nuestra comisión directiva, con nuestros pares, con las instituciones del ecosistema. Y el primero son, como veíamos en el modelo analítico, nuestras influencias externas. Hacer un recorrido histórico, aunque a veces sea un poco tedioso, pero todos lo tenemos en nuestro territorio. ¿Cuáles fueron esas influencias externas y cómo condicionaron al territorio y cómo condicionaron para bien o para mal a la agencia? En muchos casos fueron el motivo de creación. En otros casos, a lo mejor la agencia fue fortalecida por una de estas influencias o cambió el modelo. Bueno, hay que conocerlo, hay que pensarlo porque siempre nos sirve saber desde dónde venimos. La identidad cultural del territorio, y acá no nos podemos quedar con la identidad de hace ni siquiera 3 años atrás. Ya entran en juego las nuevas generaciones, post pandemia. La pandemia generó cambios en las metodologías. Hay nuevas generaciones que son disruptivas en cuanto a esas metodologías. Y estoy hablando de generaciones y no de innovación, nuevas innovaciones o nuevas formas de trabajo. Hay que estar, digamos, trabajando en conjunto, por ejemplo, lo que son las universidades, lo que son los jóvenes profesionales, los estudiantes, hacia dónde vamos con esto, porque es lo que va a determinar nuestra identidad cultural como territorio. La innovación productiva e institucional, bueno, como veíamos en los 3 niveles, la innovación en las empresas, la innovación en el entramado y la innovación en nuestra institución. Cómo innovamos y cómo esos 3 niveles se unen en la capacidad de innovación que tenga nuestro entramado. Y cómo nosotros como agencia jugamos en esa articulación. Los espacios de diálogo desde la política y los espacios de diálogo desde la formación. Cambió el escenario, hoy a lo mejor tenemos un espacio diferente al que teníamos el año pasado. Bueno, ¿qué hacemos frente a eso? ¿Qué estrategias ponemos o hacemos o definimos para poder formar parte de esos espacios de diálogo? ¿Desde dónde? Y acá entra en juego nuestro saber hacer, entra en juego qué necesitan de nosotros esas instituciones o la gestión política, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos estar sumando a esto o qué podemos estar facilitándole? Entonces, no ir a pedir, sino ir a ofrecer cosas y que nos vean desde ahí. Y el espacio de diálogo desde la formación, en esa interacción de la teoría y la práctica, en esa reflexión-acción continua para generar el cambio. La formación para el desarrollo territorial como base, o sea, nuestros equipos se están formando, estamos con conocimientos actualizados en las temáticas en las que nosotros lideramos, cómo lo gestionamos. El proceso político para el desarrollo territorial, acá quizás podemos tener un rol como más limitado, pero conocerlo, entenderlo, porque nos va a facilitar y nos va a permitir diseñar distintas estrategias y acciones en pos de ese desarrollo territorial. Y estos 7 puntos como un análisis para contextualizar nuestras agencias, o sea, entender el escenario en donde nos estamos moviendo y cómo accionamos y qué hacemos desde ahí. Entonces, si nosotros queremos pensar en nuestro rol, no podemos hacerlo sin conocer todos estos puntos que estuvimos charlando hasta hoy. Hasta ahora, digo, ¿qué hacemos desde esta base? Esto como una base que nos lleve a una reflexión y que nos lleve a una definición de una estrategia que nos va a estar definiendo un rol o uno o más roles. Y esto como lo más amoroso o simpático, y ahora quiero dejar planteadas otras preguntas que por ahí son más crudas, pero no podemos estar hablando de todo esto sin bajarlo a la realidad en la que estamos. Y acá vamos, por ejemplo, a esta primera pregunta. Esto a modo de reflexión, yo no tengo las respuestas, yo ya se lo dije que iba a haber más preguntas que respuestas y va a quedar como un ejercicio para charlar en el encuentro que sigue. En los lugares en donde no hay agencias, ¿no? ¿Cuáles son los motivos o qué hace
que se impulse la creación de una agencia. ¿Por qué nos crean? ¿Para qué nos crean? ¿No? Y en los lugares en donde sí hay agencias, ¿por qué en muchos de los casos, o en algunos de los casos, estas agencias son débiles? ¿Qué pasó? ¿Por qué en un primer momento había una necesidad o había un pedido o una demanda para que se cree una agencia, y por qué hoy algunas de esas agencias tienen estas debilidades y hasta estas amenazas de sostenibilidad? ¿Qué pasó en el medio? ¿Mm? ¿Cuáles son los roles básicos que se supone que deberíamos cumplir entre estos extremos de ser necesarias a no ser sostenidas? ¿Qué hubo ahí? ¿Qué pasó? ¿Mm? Como siguiente a este planteo, ¿hay acciones, tareas, roles que son exclusivos o que solo podamos hacer nosotros como agencia? ¿Cuáles son esos? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son esas cosas? ¿Cuáles son nuestras acciones? ¿Qué es articular, coordinar? ¿Son tangibles? Eso es lo que íbamos antes, la medición de los resultados. ¿Son tangibles o son intangibles? Los actores que nos crean, los actores que nos tienen que respaldar, los actores que nos deben generar esa legitimidad, ¿lo ven a esto? ¿Mm? ¿Se dan cuenta estos actores de qué son estas cosas que sí o sí tenemos que hacer nosotros como agencia, que es exclusivo nuestro o no? ¿Hay otras instituciones que lo hacen? ¿Cómo juegan en nuestro entramado? Y por último, cuando se crearon por una necesidad, ¿no es cierto? ¿Por qué algunos territorios vieron eso y la crearon y por qué otros no lo vieron? Y los territorios que sí lo vieron, en realidad los actores de estos territorios, ¿por qué después ya no lo consideran más? ¿Y qué pasó en el medio de que hoy estamos, en algunos casos, peleando la sostenibilidad de las agencias? ¿No? Entonces, y ahí volvemos a la rueda mágica de la primera pregunta. ¿Por qué en algunos lugares hay agencias y por qué en otros no? ¿Y por qué se generan y por qué se crean? ¿Y qué pasó desde esa necesidad hasta hoy decir o, o tener el temor de la sostenibilidad de la institución? Y acá terminó eh, la, la presentación que tenía para hoy. Y quiero aclarar con todo mi amor que por más que duela y que uno diga cómo puede ser que nos estemos planteando esto, bueno, es una realidad que no podemos dejar de ver, ¿no? Hoy las agencias estamos peleando por las fuentes de ingreso y estamos en algunos territorios compitiendo con pares por una capacitación o por un programa, por más de que nos cueste reconocerlo. Bueno, hay que ser creativos, hay que salir a la cancha y hay que ver qué hacemos con todo esto, ¿no? Entonces, bueno, el objetivo es generar en ustedes el deseo de ponerse a pensar en estos factores que estuvimos viendo, ¿no es cierto? En llevar puertas adentro de nuestra institución, cómo están jugando esos factores y cómo nos están determinando de una manera o de otra nuestra actualidad. Entonces, la idea es que le vamos a estar compartiendo esta presentación, lógicamente, y que se pongan a pensar y que armen algún textito en donde nosotros podamos tomar ese trabajo que ustedes hagan de acá a la semana que viene y que eso sea una fuente de trabajo para el próximo encuentro que vamos a estar haciendo con Sebastián. Sebastián dejó sus interrogantes, yo hoy dejé otros, por ahí desde otra perspectiva, pero que todo hace a nuestro rol y a nuestro campo de acción y a nuestro espíritu como institución. Entonces, la idea es que cada agencia lo internalice y aunque sea, plantee el debate interno con su equipo, con los dirigentes que puedan intervenir y que nos lo manden a nosotros y nosotros en el encuentro próximo lo vamos a estar trabajando. Va a ser un encuentro más orientado a un taller en donde estemos analizando o debatiendo o poniendo en común todas esas realidades, con el objetivo de enriquecernos entre nosotras y de poder estar entendiendo la realidad por la que atraviesa cada institución, porque si bien nos conocemos y sabemos cada realidad es heterogénea, es distinta como su agencia misma. Bueno, yo hasta acá llegué. Ahora sí, Marte, estaría bueno ver preguntas. Sí, bueno, primero de parte de todos agradecerte la presentación. Un orgullo realmente este,
por ahí yo lo que te pediría es Sí, si podés volver a poner esas últimas preguntas dale, ahí en pantalla, ahí porque voy. quizás más allá de esto que estamos pidiendo de que nos envíen por mail las opiniones, lo que charlen entre equipos, Sí. seguramente con los participantes que tenemos hoy dentro de los invitados, creo que hay algunos que puedan dar una breve opinión al Sí, respecto. obvio. Sí, bueno, acá Eh, estos son el listadito de, no los quiero amargar, pero bueno, no, no, anda al golpe les de pido realidad perdón. directamente. Sí, Anda directamente al último, el al más golpe crudo, bueno, sí, sí, ese. vamos al más crudo. Además, Este, bueno, y le pregunto el primero que tengo ahí en línea, que es Daniel. Dani, vos sí. y siguiendo en línea, que están los dos referentes de Rafaela, ¿cuál es la realidad que ustedes ven en función de esto? ¿En qué les La pega a realidad. ustedes esto? Bueno, nosotros de punto de partida, la agencia fue creada como una unidad ejecutora de un programa BIM. Terminó el programa y ahí ya tuvimos un primer ejercicio de replanteo de la institución. ¿Mm? Ahí se generó un debate público-privado en donde las empresas pedían que vuelva a estar la agencia como funcionaba hasta ese momento y el sector político respondió de forma positiva y entre los dos hicieron una reingeniería institucional, por llamarlo de alguna manera. Ahí se generó un nuevo equipo de trabajo. Ahí entramos a trabajar junto con Daniel, bueno, y Patricia y Moverdorf, que hoy es nuestra secretaria de producción. Éramos nosotros tres en el año 2014. En esa instancia ya se dio este planteo, ¿no? En donde decir, bueno, ok, esta agencia se generó para esto y hoy eso no está más. ¿Qué hacemos? Bueno, tuvimos una respuesta favorable y llegamos hasta hoy. Hoy creo que esos ejes, si bien en el sentido general de nuestros ejes de trabajo se sostienen en líneas generales, dentro de cada uno de esos ejes fuimos generando otros campos de acción que vinieron de la mano a las nuevas tecnologías, a las nuevas generaciones. Hoy la agencia está trabajando fuerte en lo que es la gestión de personas, como una de las habilidades blandas más importantes para la mejora competitiva de las empresas. Y eso es algo que se generó también cuando involucramos a jóvenes profesionales en nuestro equipo de trabajo. Yo soy docente universitaria y a mí los alumnos me hablan y me dicen cosas que yo como gerente de una agencia de desarrollo no puedo dejar pasar. Cuando me dicen, no, yo a esa empresa no voy a mandar currículum porque no me gusta. ¿Y por qué no te gusta esa empresa? No, porque no te dejan tomar mate, no, porque trabajan los sábados a la mañana, no, porque hacen horario corrido. Bueno, ahí se generan grietas o campos de acción que nosotros lo vemos como una posibilidad y cumplimos nuestro rol de articulador y facilitador en donde acercamos, ¿no? Esas diferencias y trabajamos en pos de eso, ¿no? Generamos programas, capacitaciones, consultorías y demás, pero digo, esos roles cambian y uno tiene que estar como con esa, no quiero decir energía, pero como en ese día a día para estar leyendo estas cuestiones, sí. Yo tengo esa respuesta, Dani. Buenas tardes. Bueno, ya vuelvo a saludar porque ya hablé antes, pero em, la realidad de las agencias de desarrollo es heterogénea, como decía Diana, y creo que hay agencias que están muy fuertes, están muy potentes, y otras agencias que se están debatiendo en un proceso del que, como describía Diana, por eso me parece que la charla de hoy fue muy atinada, y este golpe de realidad que ponemos al final me parece que amerita un trabajo, un debate de cómo ayudar, cómo trabajar en ese tema. Yo preferiría escuchar opiniones de otras agencias, de los otros colegas, en función de esto que estamos planteando, ¿no? Así que ¿No? abro el juego para eso. Sí. Ahí a José Parra le iba a pedir, hay una pregunta de José, por ahí en el texto no me quedó claro, y lo invito a que lo plantee en relación al diálogo social
a la discriminación entre lo que es crecimiento y desarrollo y revalorizar la posibilidad de, bueno, ahí es donde medio que se mezcla. Entonces un poco le quería pedir a José si quería preguntarle directamente él a qué se refería con este impacto negativo de las posibilidades de desarrollo. Ahí está. Bueno, no, simplemente era, digamos, en una situación compleja como la actual, tener en cuenta la importancia que cobra el diálogo social para las agencias, ¿no? Por un lado, como una manera de identificar las nuevas demandas de la comunidad, empresas, emprendedores, etc. Y por otro lado, eh, digamos, como que hay que trabajar la dimensión meta, que es la de los valores que prevalecen en el común, eh, tener como punto de vista de los valores, en un aspecto, digo, ¿no? La distinción entre lo que es el desarrollo y el crecimiento. ¿Por qué? Porque uno siempre tuvo la idea de que el crecimiento es una condición necesaria, pero no suficiente para lo que sería un desarrollo integral que tenga en cuenta lo sociocultural, la calidad de vida, etc. Pero yo personalmente llegué a la conclusión que en una etapa de crecimiento con impacto social negativo, incluso predominantemente ambiental negativo, contraría lo que es una política de desarrollo. Puede ser contrario. Entonces, es muy importante entender este tema en el diálogo social. No solamente acumular capital, no solamente sumar recursos, porque también podés, con una operación rentable, equivocada, destruir aspectos de la naturaleza que hacen a las posibilidades de agregado de valor, etc. Esto por un lado. Por otro lado, también en el marco del cambio, lo que planteaba es que hoy el Estado está abandonando fuentes de recursos internacionales. Es decir, hoy cerró la Secretaría de Agricultura Familiar, que si bien, digamos, toda la estructura presupuestaria de la Secretaría estaba volcada a delegaciones, vehículos y demás para acceder a las comunidades, incluso originarias o de productores aislados, los recursos que se bajaban eran de nivel internacional. Entonces, si nosotros podemos relevar esas fuentes de recursos, claramente en aquellas regiones donde sea posible darle continuidad a ese trabajo, estarían profesionales sin trabajo, ¿no es cierto? Ingenieros agrónomos, veterinarios, etcétera, en condiciones quizás de darle continuidad a esas políticas, siempre y cuando haya, obviamente, respaldo político local o territorial o regional. Yo creo que hay aspectos que tienen que ver con la transversalidad que nos puede aportar la alianza público-privada. Este diálogo, digamos, entre actores puede, si uno desarrolla una visión que abarque estos temas, puede ser una apoyatura territorial fundamental para replantear algunos objetivos específicos de las agencias, ¿no? O actualizarlos. Esta era la idea. Por Bien, eso bien, pregunto, gracias, José. Bien. ¿es una, de algún modo, Marcelo, digamos, esto de destruir naturaleza como un elemento contrario al desarrollo, es una lectura que tengo actual? Antes no la tenía, pero es un interrogante que creo que debemos tener en cuenta. Perfecto, perfecto, gracias, José. Hay un mensaje ahí de Sergio Pérez Rossi que plantea muy pertinente esta cuestión de la cooperación internacional. Deja un saludo, ¿no es cierto? Y coincido con esto que dice José respecto a, a- a trabajar en la búsqueda de la cooperación en estos momentos
hay que, eh, hay que buscar cualquiera de estas herramientas. Solo por la provincia de Santa Fe tenemos la posibilidad a través del Ministerio de Gobierno, de trabajar con la búsqueda de alguna de esas fuentes y también, bueno, desde FADELRA, todo lo que estemos trabajando en el forro, ¿no? No sé si hay otra pregunta. Sí, sugiero que si alguien quiere intervenir, que levante la mano ahí en el Zoom y Sí, podamos. Ahí levantó la mano Lucina. sí, Hola, buenas tardes. Perdón, no podía activar el audio. Bueno, en primer lugar, felicitar a Dayana por la exposición, realmente muy clara en todos los aspectos. Me gusta mucho también el enfoque que le dio a la charla y nos deja mucho por reflexionar. Y por ahí esto del golpe de realidad, que a veces uno trata de no darse ese golpe de realidad, pero es el golpe de realidad el que realmente permite que uno se haga planteos, que uno redefina el rumbo, que uno haga un buen diagnóstico, que uno vea si va para el lado correcto o si tiene que ir para otro lado y dar el volantazo. Entonces, bueno, la realidad a veces es más amable, a veces es más dura, pero es la realidad y y hay que tomarla. Entonces, en ese sentido, estas preguntas me parece que son muy oportunas y más en este momento de tanto cambio de contexto, porque las agencias, como bien decían, tenemos distintos orígenes y distintas motivaciones que han hecho que aparezcamos en los territorios, en algunos casos por programas, en otros casos por planes estratégicos, en otros casos por motivaciones más de política o por otros casos más por empuje empresario, pero independientemente de eso es muy similar la misión que tenemos en el territorio, y que es el del desarrollo local, el de apoyar a las pymes, apoyar a los emprendedores, y bueno, esto de establecer redes también y de articular sobre todo. Entonces, bueno, me parece muy valioso que nos replanteemos este rol, y a la vez nos pasa mucho desde las instituciones que estamos siempre dándoles consejos a las empresas y les decimos, no, porque vos tenés que cambiar, porque el contexto cambió y porque vos empezaste con esto y a lo mejor tu cliente cambió y el gusto cambió, y a lo mejor tomar eso también para nosotros, en el sentido de, bueno, hoy, ¿para qué somos valiosos? ¿Cuál es nuestro público? ¿En qué podemos aportar valor? ¿Por qué eh, nos pagarían en un buen sentido, en el sentido de decir, te pago participando en la organización, te pago visibilizando el trabajo que hacen, te pago dando tiempo en la participación en la organización, o bien te pago por una asistencia técnica o por una capacitación o por lo que sea, pero sabiendo que lo que proporcionamos es de calidad y que responde a una necesidad latente, y si fuera posible que otro no está haciendo, porque también pasa eso, y sobre todo, bueno, en ciudades donde hay muchas instituciones, o sea, por ahí la realidad de cada localidad es distinta, y sucede, por ejemplo, en nuestro caso, que hay muchas instituciones que abarcando muchos temas, entonces a veces nos cuesta encontrar en qué tema todavía no hay un referente y lo podemos tomar como bandera y nos podemos posicionar. Pero bueno, a lo mejor no es decir llevo yo solo este tema, sino entre varios hacemos una red y nos posicionamos y nos aportamos mutuamente desde lo que tenemos para ofrecer. Y creo que en eso el trabajo en equipo, en el trabajo en red, ayuda, fortalece, nos ayuda a que generemos estos espacios, a que nos hagamos estas preguntas y que aprendamos también de la experiencia de los demás, porque hay montones de cuestiones que a veces en estos contactos que tenemos entre nosotros fuera del ámbito o de FADERRA, pero estamos permanentemente en contacto preguntándonos cosas, y nos ayuda mucho la experiencia de otros para resolver problemas que estamos teniendo, y bueno, apoyarnos, creo que nos suma, y bueno, y replantearnos esto de decir, bueno, ¿cuál es nuestra razón de ser? En qué podemos aportar valor, por qué en algún momento pensaron que era necesario y ahora no. Y bueno, probablemente en ese momento había un motivo y ahora los motivos cambiaron. ¿Cómo cambiamos nosotros para seguir eh, siendo necesarios, útiles y aportando valor? Bueno, son preguntas que nos las tenemos que hacer, así que agradezco también este empuje a que lo hagamos, porque es algo que va a ser muy, muy necesario
para todos. Así que bueno, gracias a Faderra por el espacio y gracias Diana también por tu presentación, que creo que fue muy buena. Gracias, Lucila. Em, Hay una pregunta por demás de interesante de Ramiro, que plantea que efectivamente es muy importante hoy encontrar otras fuentes de financiamiento en la cooperación internacional, porque, como él bien dice, las hay. Eh, pero la pregunta es, ¿qué otras formas de financiamiento se pueden pensar? Y acá me parece que es el gran nudo. Invito no solo a Dayana, sino al resto a que opinen al respecto. Sí, la leía la pregunta. Nosotros estamos buscando líneas internacionales, lógicamente. Estamos en ese caminito. Y lo que hablo desde agregar como caso, ¿no? Después, ojalá que sirva para otros, pero estamos empezando a cobrar los servicios y cobrar los programas que estamos, digamos, trabajando en el diseño de productos. Y esos productos que son capacitaciones, consultorías, asistencia técnica, y en qué nos estamos basando en la red de profesionales que trabajamos con todos los programas que veníamos trabajando con un financiamiento del gobierno nacional, el PROCER, el FONDEP, toda esa red de profesionales multidisciplinarios que estuvimos trabajando 2020, 2021, 22, 23, hoy nos están llamando diciendo, che, armemos algo para salir con las empresas, ustedes como agencia, nosotros como profesionales, y le ponemos un precio. Como agencia, quizás disponemos de algún fondo rotatorio que nos sirva para financiar esa consultoría, pero ya no va a ser más gratis. Quizás damos la posibilidad de un crédito para pagar honorarios, pero que también genere un ingreso a la agencia en esto de la sostenibilidad institucional que estamos buscando. Nosotros lo estamos manejando por ese lado y también como caso particular tenemos al Centec, que también trabajamos en la venta de servicios desde el Centec. No sé el resto que agregue, por favor. Hago un Gracias, Dai. No sé comentario. si alguien quiere, Dani. Yo hago un comentario a nivel, ¿para qué sirve FADELRA, no? Esto de poder trabajar juntos. Bueno, FADELRA hoy está formando parte de un foro iberoamericano al cual estamos sumando las redes europeas. Se ha sumado Garapen, que es la red del País Vasco, se ha sumado Urada ahora, está la WIN y están varias redes de Latinoamérica que a diferencia de nosotros tienen otra gimnasia para conseguir financiamiento internacional y además tienen otra posibilidad porque están en otros países que tienen desarrollo, tienen cooperación internacional, como el caso de Perú, el caso de Colombia, que no es nuestro caso, pero asociados a esas redes, estamos ya empezando, de hecho estamos gestionando en estos días la posibilidad de poder presentarnos en uno de los llamados. Entonces ahí aparece el tema multinivel y las agencias en FADELRA podemos empezar a aprender y a recorrer ese camino de lo que es la cooperación internacional, que es un espacio que tal vez en la zona de confort, teniendo financiamiento nacional, uno no lo explora. Entonces ahí tenemos ahí un espacio que obviamente es un esfuerzo colectivo que estamos haciendo a través de la federación. Eso para poner en valor también, porque a veces hay agencias que miran a FADELRA que no son socias de FADELRA y dicen, bueno, ¿para qué nos sirve estar en FADELRA? ¿No? O sea, como diciendo otra reunión más, otro espacio más. Sin embargo, yo creo que hoy tenemos esa posibilidad, entre otras cosas, ¿no? Además de lo que decía Lucila de poder compartir aprendizajes y poder compartir experiencia y resolver problemas comunes. De hecho, en la provincia de Santa Fe trabajamos codo a codo y tratamos de conseguir recursos. Bien, el tema, ayer justamente tuvimos una reunión donde, bueno, estamos de algún modo tratando de conseguir parte de esa cartera de recursos multinivel, que en este caso es un programa que va a financiar centros tecnológicos, donde las agencias vamos a jugar un rol de vinculadores y demás, y ahí vamos a tener un recurso. ¿Lucila? ¿O quedó la mano arriba? No, la levanté por este tema Ah, de los bien. recursos.
En el Sí, caso nuestro estamos en un proceso muy similar al de Agdicar también, tratando de relevar programas internacionales de financiamiento y también desarrollando productos desde ADER para poder bueno, generar ingresos desde ahí. Y en esta búsqueda y en este análisis y en este interiorizarnos en todas las líneas, lo que vemos es que no hay herramienta que sea para una institución en particular, sino que en general todas están orientadas a la presentación de proyectos para alguna problemática común o para alguna oportunidad a abordar en red. Entonces, coincido en esto de que FADELRA también es una oportunidad y también, bueno, el hecho de este golpe de realidad, cómo nos mueve un poco la silla, porque en la medida en que hay recursos, en que las cosas más o menos mantienen su statu quo, vamos por un sendero y también cuando pasan estas cosas nos hacen necesariamente volvernos más creativos, buscar otras oportunidades, analizar otras formas. eh, y bueno, a lo mejor esto de ir incorporando también en nuestras planificaciones el ejercicio de no esperar a veces a que llegue el momento de que ya te quedaste sin o que ya no existe más para ir buscando otras oportunidades, tratar de ir anticipándonos de alguna manera a los sucesos. Sí, y vuelvo a dar un golpe de realidad con FADELRA, que estamos organizando un encuentro internacional, que ya está confirmado y nos estamos inscribiendo y ya hay plazas pagadas, que vamos a hacer en Mendoza, en San Rafael, el 2 y 3 de mayo, sin ningún tipo de financiamiento. Digo, acá no hay financiamiento ni nacional ni internacional, es un financiamiento, diría, endógeno de las agencias y de las instituciones que van a participar del evento, con lo cual va a tener un valor mucho más importante en un momento indudablemente con una agenda. Yo me acuerdo en otras épocas cuando uno organizaba un evento de este tipo, el problema era que colisionaba con un montón de otros eventos que se hacían o en la misma fecha o cerca de la fecha, entonces muchos decían no podemos ir porque tenemos un montón, o sea, agendas cargadas. Y hoy prácticamente no hay nada en la agenda. No hay agenda. Entonces, poder tener una agenda propia desde FADELRA creo que es una gran oportunidad para las agencias de desarrollo. Aquellas que están fuertes, aquellas que van a poder participar y para aquellas que también puedan hacer un esfuerzo y les sirva para poder, a partir de ayudarnos entre todos, tener un mejor posicionamiento en el territorio donde están. bien, no sé si quedan alguna pregunta o alguien que quiera comentar algo. Sí, José. No, digo que todo lo que tienda a ampliar las redes de cooperación nacionales, obviamente, va a fortalecer el rol de la Federación de FADELRA, ¿no? Y creo que en algún momento lo escuché, pero era un periodo en el que todavía estábamos dando los primeros pasos, pero que era muy importante tener presente la articulación con los clústeres, o sea, con los centros especializados de algún modo de producción que tienen diferentes provincias, ¿no? Desde las parejas, 9 de julio, etc. ¿Por qué? Porque de algún modo la situación para todos es compleja y la complementariedad puede ser un elemento muy importante para jugar en la relación. Además de que eso va a generar, digamos, un mutuo apoyo que ayuda siempre al lobby en la medida que permita acciones conjuntas o un mantenimiento de la relación de una manera colaborativa, ¿no? Pero creo que es un tema interesante porque aborda de algún modo problemáticas comunes, ¿sí? Y puede ser esa la base de la articulación. Creo que eso y potenciar de ahí nuevos recursos, que no solamente son recursos monetarios, puede ser muy interesante. Bien, José, muchas gracias.
sé si alguien más quiere dejar algún comentario. Si no es así, yo tengo una pregunta, eh, que es, ¿quién es iPhone 2? Nada más, porque estamos con las chicas tomando la asistencia y es el único Ah, que no pudimos identificar. Hay un iPhone 2 ahí. Gente, gracias por todo. Nos vamos a volver a encontrar para la tercera charla de este primer módulo, que como bien decía Diana, va a venir con mucho de lo que ustedes nos puedan aportar y mucho de intercambio entre los dos expositores que realmente nos han llenado de información y de conocimiento. Así que, como dije y antes, un placer. preguntas. Y nos llenaron de preguntas que creo que este, son como pusiste bien, la, la parte cruda que toca transitar. Así que en función de eso, los esperamos el miércoles que viene, misma hora, mismo canal. Bien. Dani, si querés Marcelo, cerrar, por favor. simplemente un saludo para la gente de Perú que se ha sumado a esta charla. Sé que hay varios amigos de Perú. Me olvidé de saludarlos de entrada, pero bueno, eh, gracias por sumarse. También esto habla del intercambio que hacemos eh, con ellos, así que simplemente eso y recordar que cumplimos 10 años. Hoy gran festejo. Haremos un brindis a la distancia a todos los que de algún modo estuvimos ahí en esa primera acta donde nació FADER. Así que gracias a todos. Bueno, Muchas gracias. agradecerles por estar y la presencia y la asistencia y escuchar. Aplauso para Diana. Bien, gracias a todos, nos estamos viendo. Gracias, nos vemos. Gracias.